Estábamos hablando de Apocalipsis, ¿sí? Ayer íbamos a hablar toda la semana, Dios mediante, de Apocalipsis, pero antes de empezar, esta noche tenemos que cerrar algunas cosas entre nosotros, porque vamos a compartir toda una semana. Y entonces tenemos que plantear algunas cosas para saber cómo avanzar en la semana. Bueno, ¿cuánto tiempo tengo? ¿Qué les parece? Claro, sí, porque uno tiene que saber, no los voy a tener acá hasta las 12 de la noche. ¿Podemos ocupar unos 40, 50 minutos? ¿Les parece bien? ¿Sí? ¿Que no digan nada quiere decir que sí o quiere decir que no? ¿Sí? ¿Quiere decir que sí? Ok, gloria a Dios entonces. Vamos a ocupar a ver si en 40, 50 minutos por noche, entonces lo hacemos, así comemos rico. ¿Sí? Y bien, entonces, otra cosita más. Disculpen que haga esta pregunta, pero yo tengo que saber a ver qué quieren ustedes, porque no venimos acá a perder el tiempo, venimos a disfrutar juntos. ¿Quiere que lo hagamos tipo sermón o tipo seminario? Tipo sermón, yo hago una ponencia, un discurso, como en un sermón, ¿cierto?, de sábado de mañana. Tipo seminario, en algún momento, si hay algo que no se entendió o hay alguna consulta, ustedes pueden levantar la mano y hacer la pregunta. El asunto es que si lo hacemos tipo de seminario, se puede extender tal vez alguna noche un poquitito más. ¿Cómo lo hacemos? ¿Tipo seminario? ¿Tipo sermón? Muy bien, entonces, bueno, vamos a hacer una cosa. Si alguien tiene alguna consulta de algo, por favor la anota para no olvidarse. Y cuando salimos, ustedes me preguntan. ¿Les parece bien así? ¿Les parece bien? Ok. Avancemos entonces. Vamos a abrir nuestras Biblias en el capítulo 7 de Apocalipsis. Capítulo 7 de Apocalipsis. En el libro de Apocalipsis hay algo que se nota durante todo el Apocalipsis, y es un contraste entre el bien y el mal. Entre Dios como luz y el mal, el demonio con todos sus demonios, como las tinieblas, ¿sí? Y no se deja solamente ver en el capítulo 7, en el capítulo 7 es uno de los lados donde se deja ver esto, pero durante todo el Apocalipsis. Por ejemplo, le voy a nombrar algunos de los contrastes que tenemos en Apocalipsis con respecto al tema del bien y del mal. En Apocalipsis capítulo 7 y 2 se habla del sello de Dios. En Apocalipsis 13 y 16 se habla de la marca de la bestia. En Apocalipsis 3.14 se habla de un testigo fiel, Cristo Jesús. Y en Apocalipsis 12.9, en contraste, se habla de la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás. En Apocalipsis 12.1 se habla de una mujer virgen, pura, santa. Y en Apocalipsis 17, del 1 al 5, se habla de una ramera. En Apocalipsis 21 se habla de una ciudad, Jerusalén, la celestial. Y en Apocalipsis capítulo 16, capítulo 18, se habla de otra ciudad, Babilonia. En Apocalipsis 19 se habla de los ejércitos de Dios y en Apocalipsis 17 de los ejércitos del mundo. Y estos son algunos ejemplos. Apocalipsis plantea un conflicto que existe entre las fuerzas del bien y las fuerzas del mal. Hoy lo que vamos a hacer es comenzar desde el principio, como todo buen comienzo. Y entonces nos vamos a tener que remontar más allá, más lejos que la creación de nuestro planeta. Nos vamos a tener que remontar a un relato en la Biblia que nos habla de qué pasaba en el cielo antes de que Dios venga y ordenara la tierra y en 6 días creara los cielos y la tierra, el mar y todo lo que en él existe. Nos vamos a remontar a ver qué pasó en el cielo cuando surgió la maldad. ¿Cómo surgió el mal en el cielo? ¿En quién surgió? ¿Y qué pasó en el cielo y en nuestro planeta de ahí en adelante? Y entonces, después que pasó lo que pasó, cómo se soluciona o cómo se solucionó o cómo se está solucionando. ¿Les parece bien? Ese es el desafío que tenemos para esta noche. Cada vez que abrimos la Biblia es como un viaje, ¿cierto? Como una aventura. Y entonces uno tiene que andar viajando por entre medio de los libros bíblicos, buscando cuál es el mensaje que Dios tiene para nosotros. Hay un texto en la Biblia que dice que la Biblia se estudia un poquitito aquí y un poquitito allá. Es interesante porque la Biblia fue escrita durante unos 4.000 años, hasta que desde el primer escritor hasta el último escritor, el apóstol Juan, se completara todo el canon bíblico del Antiguo y el Nuevo Testamento. Y fueron muchos escritores, unos 40 personas, fueron los diferentes tipos de autores de los libros bíblicos. Y nadie se contradice, sino que todos hablan el mismo lenguaje espiritual. Porque uno era el que los dirigía, Dios, Espíritu Santo. Porque toda la escritura es inspirada por Dios, ¿cierto? Así que nosotros tenemos aquí la palabra de Dios. Y antes de comenzar me gustaría orar y pedirle al Señor que inspiró a los autores para que la escriban a la Biblia, que nos ilumine en esta noche para entender lo que Él hizo que ellos escribieran.
Porque ayer hablábamos de que lo que nace de la carne, carne es, y lo que nace del espíritu, espíritu es. Si seguimos leyendo el capítulo 3 de Juan, podemos dimensionar que lo espiritual solo se discierne espiritualmente. No podemos entender la Biblia en un plano carnal. Y cuando hablamos en un plano carnal, acuérdense que no hablamos ni del asado de hoy domingo, ni de la costeleta, ni de la milanesa. Cuando hablamos de un plano carnal, hablamos con una mente que le gusta hacer lo malo. Hablamos con esa parte que tenemos, y vamos a ver por qué tenemos esa parte que nos lleva a hacer cosas malas. Aunque no queremos, muchas veces las hacemos. Y cuando las estamos haciendo, nos encontramos haciéndole y decimos, pero si yo no quería hacer esto, pero mira cómo lo estoy haciendo. En ese lugar de nuestra mente, en ese estado, no podemos entender la Biblia. Pero cuando nos acercamos a Dios, el Señor hace en nosotros una nueva creación, una parte espiritual en nosotros, una nueva simiente le llama la Biblia. Simiente quiere decir semilla, una nueva naturaleza, un nuevo bebé, un nuevo nacimiento. Y entonces, en esa naturaleza, en la naturaleza espiritual, sí podemos entender la Biblia. ¿No le ha pasado por ahí que han leído la Biblia y no la entendían? ¿No se han encontrado con personas que dicen, no, pero la Biblia eso es re difícil de entender, yo una vez la agarré y leí otra cosa y no entendí nada, así que no la leí más? Porque la Biblia no se entiende carnalmente, no se entiende humanamente. Se necesita un agente sobrehumano que nos ayude a entender la Biblia. Y ese agente sobrehumano es Dios, Espíritu Santo. Es por eso necesario que antes de cada lectura bíblica, antes de cada estudio de la palabra de Dios, contemos con su presencia y asistencia, para que Él en nosotros pueda hacer que entendamos lo que Él escribió hace cientos y miles de años para nosotros, que estamos viviendo en un tiempo especial, en el tiempo del fin. Es por eso que ahora vamos a orar. ¿Nos podemos poner de pie y oramos? Querido Señor y Padre que estás en el cielo, infinitas gracias te damos por estar aquí contigo. Gracias porque tenemos este lugar para reunirnos y estudiar tu palabra. Te queremos pedir, Señor, que el Espíritu Santo esté en nosotros y con nosotros. Que un campamento de ángeles nos asista y cubra la iglesia. Que vivamos un ambiente celestial. Que nuestra mente se abra y que tú nos puedas iluminar y podamos entender tu palabra. Y como dice 1 de Pedro 1:23, que tu palabra nos transforme, nos haga renacer en este momento que lo vamos a estudiar. Gracias, Señor, por todo. En el nombre de Jesús. Amén. Ahora sí, comenzamos el viaje. Nos subimos. Capítulo 7 de Apocalipsis, versículo 1 en adelante, dice: después de esto vi 4 ángeles en pie sobre los 4 ángulos de la tierra, que detenían los 4 vientos de la tierra, para que no soplase viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Vi también a otro ángel que subía de donde sale el sol, y tenía el sello del Dios vivo, y clamó a gran voz a los 4 ángeles, a quienes se les había dado el poder de hacer daño a la tierra y al mar, diciendo: no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Y oí el número de los sellados, 144.000 sellados de todas las tribus de los hijos de Israel. ¿Habían leído alguna vez estos versículos? ¿Sí? Bueno, lo vamos a dejar en remojo. ¿Sí? Es como un saquito de té. Lo ponemos ahí y vamos a dejar que sigan largando juguito, y mientras vamos a ir viendo otra parte. Y cuando cerremos la otra parte que vamos a ver, vamos a analizar cada uno de los símbolos que aparecen aquí. ¿Les parece? Y si no les parece, lo vamos a hacer así igual. Perdón. No, porque es la forma más fácil para poder comprender. Así que vamos a ir ahora al libro de Juan, capítulo 1. Dejemos ahí. Acuérdense, 4 vientos, ¿sí? 4 ángeles que sostienen esos 4 vientos. Los vientos quieren destruir la tierra. Los 4 ángeles los sostienen para que no destruyan la tierra. Y hay otro ángel que tiene un sello. Y ese que tiene el sello le dice: tranquilo, no suelten los vientos hasta que hayamos sellado a todos los siervos de nuestro Dios. Ahora en Juan, capítulo 1, se nos habla también entre este contraste, de la luz y las tinieblas, del bien y del mal. El apóstol Juan es el mismo que escribió Apocalipsis. El apóstol Juan, cuando escribió el libro de Juan, era más joven que cuando escribió Apocalipsis. Cuando escribió el libro de Juan se cree que tenía unos 60, 70 años. Cuando escribió Apocalipsis tenía como 90 años. Cuando escribió el libro de Juan estaba libre. Cuando escribió el libro de Apocalipsis estaba preso, en la isla de Patmos. Porque según la tradición nos cuenta la historia que le habían dictaminado una pena de muerte, ser frito. Esa era la pena de muerte, una olla de aceite hirviendo y que lo metan adentro y se frite y muera fritado. Pero dice la tradición y dice la historia que lo metieron y salió con la piel suave como la de un bebé. Así que como no lo pudieron matar, dijeron, bueno, que se vaya a la isla de Patmos, lo mantenemos ahí preso hasta que se muera de viejo.
Así que en Apocalipsis, capítulo 1, versículo 8 en adelante, él cuenta y dice, estoy preso aquí a causa de la paciencia de los santos, a causa de la palabra del Señor. Y ahí es donde escribe Apocalipsis. Pero también es el autor del Evangelio según San Juan. Y entonces en el Evangelio según San Juan, el mismo autor de Apocalipsis, inspirado por el Espíritu Santo, capítulo 1, versículo 4, dice, en él estaba la vida. ¿En quién estaba la vida? En Jesús. Y la vida era la luz de los hombres. Versículo 5, la luz en las tinieblas resplandece. Y las tinieblas no prevalecieron contra ella. ¿Se dan cuenta el contraste? Luz, tinieblas. Luz, tinieblas, versículo 9 al 13. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. Cuando el apóstol Juan escribe en el libro de Juan, mundo, no está hablando del planeta Tierra. Hay dos concepciones de mundo en la Biblia. Mundo como planeta Tierra, pero cuando Juan escribe, tanto en el Evangelio según San Juan, las cartas de primera, segunda y tercera de Juan, y el Apocalipsis, mundo significa todos los seres humanos que están en la tierra que se oponen a Dios. ¿Sí? Así que cuando dice aquí, versículo 9, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo, en el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció, quiere decir que hubo una gran parte de seres humanos llamados mundo para el apóstol Juan, que no se interesaron de Jesús, no querían saber nada. Y si ustedes leen los evangelios se dan cuenta de esto, ¿cierto? Había gente que le seguía y gente que lo rechazaba. Había gente que le interesaba y gente que no le importaba nada. Por eso lo terminaron crucificando. Pero, nos sigue diciendo, en el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Así que tenemos en el mundo dos grupos de personas. Y en toda la historia del planeta Tierra existieron siempre dos grupos de personas. Las personas que se acercan a Dios, porque Dios siempre se acerca a las personas, siempre se acerca a las personas. Él es el que nos busca. Nosotros decidimos si queremos acercarnos a Él o si queremos alejarnos de Él. Él, como dijimos ayer, es un caballero, no nos obliga a nada. Esto es una democracia. El que se acerca a Él se salvará y vivirá una vida de gloria para siempre. El que se aleja de Él será consumido por fuego al final de los tiempos. Tranquilo, si alguno se quiere perder, no se van a quemar por miles de años, ¿sí? Dice Malaquías capítulo 4 que los malos se van a consumir y van a hacer ceniza. Así que si alguno de ustedes se quiere perder, tranquilo, se queman un ratito, se hacen ceniza y ahí nomás se terminó. Pueden elegir perderse. ¿Cuántos de ustedes quieren perderse, hermanos y amigos? Gloria a Dios, ¿ninguno? Bueno, vamos todavía. Entonces vamos a ver cómo hacemos para salvarnos en esta semana, porque si no queremos perder, tenemos que saber cómo hacemos para salvarnos. Aquí el apóstol Juan está hablando de mundo, primera parte, los que rechazan a Dios. Y los que son hechos hijos de Dios, no por voluntad humana, sino por voluntad divina, los que se quieren acercar a Dios, cuando Dios se acerca a ellos. En el capítulo 3 del mismo libro, Juan, versículo 19 al 21, dice, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo. ¿Quién era la luz? ¿Quién es la luz? Jesús, ¿cierto? Es la luz. Y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. ¿No te pasa por a veces, por la mente, por el cuerpo, así una sensación como que te da cosa ir ante la presencia de Dios porque te sentís muy sucio por ir a la presencia de Dios? Como que te sentís juzgado cerca de Dios. ¿No te pasa? ¿Qué pasa si uno está sucio pero está todo oscuro? Y uno no se da cuenta que está sucio. Pero si uno entra a un lugar así iluminado y se ve, ya se nota todo, ¿cierto? Entonces, existen dos cosas que podemos hacer. Una, me doy cuenta que estoy sucio. Bueno, me tengo que lavar, me tengo que cambiar, me tengo que bañar. Pero tal vez no tengo ganas de bañarme, cambiarme, porque es la ropa que más me gusta, aunque esté sucia. Y entonces, ¿qué hago? Para que todos no se den cuenta, ni yo lo vea y me ponga incómodo, me voy a un lugar más oscuro. Entonces ya no veo que estoy sucio. Y muchas veces en la vida hacemos esto porque nos alejamos de Dios para no ver nuestra suciedad espiritual. Por eso dice que los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Primera decisión que tenemos que tomar en esta semana y en esta noche que estamos comenzando, siguiendo.
¿Queremos ser parte de la luz o de las tinieblas? No podemos estar en el medio. En este planeta no se puede decidir estar en el medio. No, yo me voy a parar en el medio, voy a estar en la platea y voy a ver cómo pelea la luz y las tinieblas y yo me voy a quedar acá y bueno, el que gane yo me sumo a ellos. No. Cristo dijo, el que no es conmigo, contra mí es. ¿Lo dice la palabra o no lo dice? Sí, ¿cierto? Así que si no estamos con Jesús, ya somos partes del ejército enemigo. Ya somos parte del equipo enemigo de Dios. Así que sí o sí tenemos que decidir si queremos ser parte de la luz o si queremos ser parte de las tinieblas. Si queremos ser parte de la luz, no basta, hermanos míos, con venir a la iglesia toda esta semana y venir a la iglesia todos los sábados y hacer todo lo que como iglesia hacemos. No basta eso. Para ser parte de la luz, tenemos que reflejar luz. Y para ser parte de la luz tiene que estar en nosotros. Y eso se refleja en una vida de transformación progresiva. Pero hoy no ese es el tema, así que lo vamos a pasar para mañana eso. El tema de hoy es lucha entre luz y tinieblas. ¿Y cuándo surgieron las tinieblas? Hubo un momento en todo el universo que no existían las tinieblas. Hubo un momento en el universo entero que no existía el mal, no existía el pecado. Era todo paz, armonía y gozo. Pero en algún momento surgió el pecado, surgió el mal. En un ser maravilloso, en un ser superpoderoso. Es más, era el ser más poderoso que Dios había creado. Y dentro de la categoría de creación que tiene el Señor en sus seres angelicales que viven con Él y están ante Él en el cielo, existe una categoría que son los querubines. Y en el corazón de un querubín se alojó la maldad. Vamos a leerlo en la Biblia. Acompáñenme, por favor. Vamos a ir a Ezequiel 28. Ezequiel 28. Esta parte de la historia de la Biblia es triste, porque nos muestra cómo un ser que fue creado para glorificar el nombre de Dios y para vivir una vida de paz, de gozo y de armonía, dejó que la maldad nazca en su corazón y se corrompió para siempre. Como un ser que era el ser más glorioso del cielo, dejó que la maldad, la envidia y el descontento corrompieran su corazón. Dice Ezequiel capítulo 28, versículo 12 en adelante. Hijo de hombre, levanta endecha sobre el rey de Tiro y dile: así ha dicho Jehová el Señor. Tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado en hermosura. En Edén, en el huerto de Dios estuviste. De toda piedra preciosa era tu vestidura. De cornerina, topacio, jaspe, crisólito, berilo, ónice, de zafiro, carbunclo, esmeralda y oro. Los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Tú, querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Allí estuviste, en medio de las piedras de fuego te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos, hasta que se halló en ti maldad. A causa de la multitud de tus contrataciones fuiste lleno de iniquidad y pecaste, por lo que yo te eché, ¿de dónde? Del monte de Dios. Pongan ese saquito en remojo también. Monte de Dios. Monte de Dios, monte del testimonio. Y te arrojé de entre las piedras de fuego, oh querubín protector. Se enalteció tu corazón a causa de ¿qué? De tu hermosura. Corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojaré por tierra delante de los reyes, te pondré para que miren en ti. ¿Quién era este querubín grande protector? Satanás, ahora es Satanás, ¿cierto? Era el ser más excelso que existía en el cielo. La joya de la creación, acabado en hermosura. Un querubín. Los querubines tienen la capacidad de estar ante la presencia de Dios. Querubines y serafines. Ustedes pueden buscar eso en Ezequiel 1, o pueden buscar en una concordancia la palabra querubín y leerse todos los versículos de la Biblia donde aparece querubín y se van a dar cuenta que siempre los querubines aparecen ante la gloria del Señor. Es más, cuando en Éxodo el Señor manda a Moisés a construir el santuario, la tienda de la reunión, en la tapa del arca, el propiciatorio, donde él se iba a reflejar con la Shekinah, la gloria de Dios, que había 2 querubines. Así que los querubines fueron hechos para estar ante la presencia de Dios. Pero ¿qué pasó en el corazón de este querubín? Se enalteció su corazón a causa de su hermosura. ¿Qué es lo que perseguía el querubín este? Y otra parte de la Biblia nos cuenta. Vamos al libro de Isaías.
¿Qué es lo que perseguía? ¿Qué pasó a causa de su hermosura? ¿Cuál era su ambición? ¿Por qué se corrompió? ¿Qué es lo que él quería? ¿Qué quería lograr? ¿Por qué le dice el Señor que a causa de sus contrataciones fue echado del monte del testimonio, del monte de Dios? ¿Por qué le dice que contaminó su santuario? Isaías capítulo 14, versículo 12. ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones, tú que decías en tu corazón, subiré al cielo en lo alto junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono. ¿Y dónde se sentará? En el monte del testimonio me sentaré. ¿A dónde está el monte del testimonio? ¿A dónde está? ¿Qué dice ahí? A los lados del norte, ¿cierto? En el monte del testimonio me sentaré, a los lados del norte, sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. ¿Qué quería Lucifer? Gobernar el cielo, ser semejante a Dios, ser Dios. Quería recibir la adoración que solo le pertenecía al Creador. Él, un ser creado, glorioso en majestad, pero ser creado al fin, quería recibir la gloria que solo el Creador tiene que recibir. ¿Por qué la gloria la recibe el Creador? ¿Porque es un autoritario Dios? ¿Porque le gusta que le rindan loor a Él y a los otros los tiene así como esclavos? No. Es más, en el momento de la creación del planeta Tierra vemos que Dios no es autoritario. ¿Se acuerdan cuando Dios crea a Adán y Eva? ¿Qué le dice a Adán? Adán, ¿todo esto de quién es? Tuyo. Te lo doy para vos. Goberná sobre el planeta Tierra. Así que le dio la capacidad de ser rey y gobernante a Adán. O sea que Dios es tan humilde, tan lindo, me encanta Dios, porque es un co-gobernante. No es un autoritario que dice, bueno, vos vas a tener que hacer esto, yo te voy a pasar la lista de tareas por día, Adán, y vos tenés que hacer esto. No, Adán, acá te di esto, gobernar. Yo te voy a dar consejos, te voy a enseñar a gobernar, pero esta parte es tuya, para que vos la gobiernes. Con Eva, de acuerdo a lo que ustedes quieran. Pueden labrar por acá, o podés labrar por allá, podés hacer el huerto por allá, podés hacer tu casa, lo que vos quieras. Esto es tuyo. Es más, los animales, ponele el nombre que vos quieras. Vos vas a convivir con ellos. Interesante. Pero Lucifer le decía a todos los ángeles que Dios era un autoritario, que él lo único que quería era adoración, y que él necesitaba la misma adoración y le tenían que rendir el mismo culto que a Dios, porque él era poderoso igual que Dios. Así que empezó a hacer contrataciones. ¿Qué es las contrataciones? ¿Qué son las contrataciones? Son los tratos que uno hace cuando quiere hacer una insurrección, ¿cierto? Cuando quiere serrucharle el piso a alguien. Esas son contrataciones. La palabra que ahí aparece tiene ese sentido. El decir, yo soy el vicepresidente y Luis es el presidente, entonces voy a empezar a hacer contrataciones con los que están abajo de Luis para serrucharle el piso a Luis para que yo sea electo presidente la próxima vez. Eso empezó a hacer Lucifer. Y hubo un montón de ángeles que lo siguieron, desgraciadamente. ¿Cuántos ángeles lo siguieron? Vamos a capítulo 12 de Apocalipsis ahora. ¿Cuántos ángeles lo siguieron a Lucifer? En su afán de conquistar ¿qué? El monte del testimonio, el cielo, ¿cierto? ¿Cuántos ángeles lo siguieron? Capítulo 12 de Apocalipsis. Versículo 3, también apareció otra señal en el cielo. He aquí un dragón escarlata. Bueno, ¿y quién es el dragón, cierto? Vamos al versículo 9 antes de seguir leyendo. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Así que cuando dice, en el versículo 3, también apareció otra señal en el cielo. He aquí un gran dragón escarlata. ¿De quién está hablando? De Satanás. Que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en su cabeza 7 diademas. Y su cola arrastraba ¿cuánto? ¿De qué? De las estrellas del cielo. Apocalipsis es un libro profético, lo dijimos ayer a la mañana. Y como libro profético necesitamos descifrar los simbolismos que tiene Apocalipsis, ¿cierto? Las estrellas dentro del libro de Apocalipsis significan ángeles. Las estrellas son ángeles. Vamos a leerlo, porque le veo cara de duda a ustedes. Capítulo 1, versículo 20 de Apocalipsis. El misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra y de los 7 candelabros de oro, las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias. Cuando la Biblia dice que arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo, el dragón había engañado con sus contrataciones la tercera parte de los ángeles del cielo. Y son muchos los ángeles del cielo. Así que Lucifer
ahora Satanás, Lucifer, el querubín grande y protector, Lucifer, la joya de la creación, en su afán de ser adorado, en su afán de ser igual a Dios, en su afán de conquistar el cielo, en su afán de conquistar el monte del testimonio, arrastró con el pecado que había nacido en su corazón a la tercera parte de los ángeles del cielo. Y entonces, capítulo 12, versículo 7 de Apocalipsis, hubo una guerra en el cielo. Después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles lucharon contra el dragón y luchaban el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás. Y sus ángeles fueron arrojados con él, dice la última parte del versículo. Interesante. Hubo una guerra en el cielo. Miguel es Cristo, y sus ángeles, Miguel significa quién como Dios o quién igual a Dios, Cristo. A Cristo se le dan muchos títulos en la Biblia. Antes de que Cristo nazca como Jesús, nadie lo conocía como Cristo en el cielo. Era Miguel. Porque Miguel es su título como comandante de las huestes celestiales. Como el comandante de los ejércitos celestiales. Y acá vamos a hacer un comercial, ¿sí? ¿Me permite hacer un comercial? Una propagandita. ¿Se imaginan a los ángeles que habían sido liderados por Miguel, Dios mismo, Cristo, como comandante? ¿Ver a su comandante naciendo en la tierra como un bebé? ¿Se imaginan esos ángeles que habían sido liderados por ese grande comandante, Miguel, viendo ahora que Miguel se estaba haciendo pichí y caca encima? ¿Se imaginan eso? ¿Se imaginan toda la hueste angélica que había sido liderada por Miguel en el momento en que Jesús está siendo golpeado, abofeteado, escupido y latigado? La impotencia que habrán tenido por no ir y con un aletazo matarlo a los 300, 400 que estaban ahí alrededor. ¿Se imaginan la hueste angelical cuando Cristo estaba colgado de la cruz sufriendo la impotencia en el corazón de cada ángel por no poder salvar a su comandante? Interesante, ¿no? Interesante. La cuestión es que al principio, terminó el comercial, al principio hubo una batalla en el cielo. ¿Por qué? Porque Dios no podía permitir más que Lucifer y esos ángeles estuvieran en el cielo porque iban a terminar contaminando todo el cielo. Y entonces se le pone de frente y le dice, a ver Lucifer, ¿qué está pasando? No, yo creo que yo tengo que ser adorado y tengo que tener un trono al lado del tuyo y yo tengo que dominar el monte del testimonio. Pero no podés, Lucifer, no estás creado para eso, vos estás creado para otra cosa, sos un querubín, no sos Dios, sos un querubín. No, pero yo tengo el poder para hacerlo. Y hubo una batalla, no sabemos qué tipo de batalla. Usen la imaginación y imagínensela como ustedes quieran. Cuando lleguemos al cielo, seguro van a tener ahí en el cine celestial la película de la batalla en el cielo. Y ahí la vemos, tranquilo. Mientras, imaginemos como quiera cada uno. La cuestión que hubo una batalla en el cielo, una guerra. Y no prevalecieron Miguel el dragón y sus ángeles y fueron echados del cielo. Así que Satanás, Lucifer, que había sido creado para estar ante la presencia de Dios, que había sido creado para estar entre las piedras de fuego, que había sido creado para estar en el monte del testimonio, había sido echado del cielo y del monte del testimonio. Y después de esto, Dios sigue con sus planes maravillosos. Y entonces se dispone a ordenar el planeta Tierra. Así que se viene, ¿no es cierto? Ustedes saben la historia, Génesis capítulo 1 y 2. Y entonces viene el Señor y empieza el primer día de la creación, segundo día de la creación, tercer día de la creación, sexto, crea al hombre, a la mujer y le da el planeta Tierra para que lo gobiernen y para que se multipliquen. Y entonces Lucifer, ahora Satanás, enemigo de Dios, viene para hacer caer en pecado, así como la tercera parte de los ángeles, ahora a Adán y a Eva. Y entonces piensa cuál será la mejor forma, cuál será la mejor estrategia, cómo puedo hacer para hacerlos caer, cómo puedo hacer para que formen parte de mi ejército, cómo puedo hacer para que formen parte de las tinieblas. Hay varias posibilidades. Bueno, si los hacemos pecar, tal vez Dios no perdona, porque los va a tener que perdonar a ellos y nos va a perdonar a todos. Primera posibilidad. Si los hacemos pecar y no nos perdona, los seres humanos tienen una capacidad que los ángeles no tenemos. Los seres humanos se pueden multiplicar, nosotros no. Y bueno, y si tenemos el árbol de la vida cerca y ellos forman parte de mi ejército y se pueden multiplicar, va a llegar un momento que seamos más que los que están en el cielo, en el monte de testimonio, agarramos, nos vamos para allá y hacemos bolsa. Puede haber sido otra posibilidad que haya pasado por la mente de Lucifer. No sabemos bien qué pasó por su mente. La cuestión es que ustedes saben la historia, se disfraza de serpiente, la agarra a Eva sola, la envuelve
en sus trampas engañosas, como dice la Biblia, es mentiroso y engañoso desde el principio. Así como envolvió a los ángeles en el cielo, le envolvió a Eva. Así que Dios le dijo que no coman de ningún árbol. No, de todo árbol podemos comer, menos de ese que vos estás ahí trepada. ¿Qué pasó en la mente de Eva que se puso a charlar con una serpiente? Si las serpientes nos hablan. ¿Cómo cuando una serpiente empezó a hablar no salió corriendo a buscar a Adán? Primera cosa que hace el pecado cuando se acerca a una persona: te hipnotiza, te paraliza, te pone tonto. Y en vez de salir corriendo, ¿qué hacemos? Nosotros nos quedamos ahí. ¿No les pasa a ustedes? Capaz que me pasa a mí, no, capaz que a ustedes no les pasa. Estamos ahí ante la tentación y en vez de salir disparando, como hizo José ante la mujer de Potifar, ¿se acuerdan la historia? José ahí de esclavo, el mejor de todo, la mujer de Potifar se quería unir con él y entonces lo agarra de la ropa, no sabemos cuánto tiempo lo estuvo acosando y ante la tentación, ¿qué hizo? Salió disparando. No, dice, acá no me quedo. Un segundo más y no sé qué va a pasar. Yo disparo. Pero nosotros no nos quedamos ahí paviando. Como Eva. ¿Y qué hacemos? Caemos. Y ustedes saben la historia. Cayó Eva, le llevó el fruto a Adán. Adán comió. Y ayer leímos este versículo, pero lo vamos a volver a leer. Génesis 3, capítulo 11. Porque ahí se encuentra un secreto. Dentro de lo que pasó en el ser humano ahora con el pecado. ¿Dónde surgió el pecado entonces? En Lucifer. ¿Quién era Lucifer? Un querubín grande y protector. ¿Dónde vivía? En el santo monte de Dios. ¿A dónde estaba? Entre las piedras de fuego. ¿Dónde es eso? Ante la presencia de Dios. ¿Cuál era su labor? Ser querubín. ¿Qué quiso? Gobernar el santo monte de Dios. ¿Qué pasó entonces? Engañó a la tercera parte de los ángeles del cielo. Y entonces, guerra en el cielo. Los echan del cielo. Y entonces, crea el ser humano. Y ahí se viene Lucifer y hace pecar al ser humano. Y entonces son abiertos los ojos de los dos, Adán y Eva, y se dan cuenta que están desnudos. Y el versículo 11, y Dios le dijo: ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol de que yo te mandé que comieses? Es interesante porque Dios, cuando creó al hombre, a Adán y a Eva, Él era su maestro, Él era su mentor, Él era su profesor, Él era su creador y director. Pero en el momento en que Adán y Eva deciden pecar, sin darse cuenta, eligen otro maestro. Eligen cambiarse de universidad. No formar parte más de la Universidad de la Luz, sino ahora formar parte de la Universidad de las Tinieblas. No aprender más la licenciatura de la luz, sino ahora aprender la licenciatura en las tinieblas. Y sin querer se cambian. Y se dan cuenta porque empiezan a aprender cosas de las tinieblas. Ahora aprenden la vergüenza. La vergüenza. Capítulo 2, versículo 25, estaban desnudos y no se avergonzaban. Capítulo 3, versículo 10, comieron del fruto, se vieron desnudos y se avergonzaron. La vergüenza. Y el demonio, ¿qué pasó con Satanás, los demonios, cuando hicieron pecar a Adán y Eva? Tomaron control de la voluntad de Adán y Eva. Es por eso, mis hermanos y amigos, que nuestra voluntad, aunque es el regalo más precioso que Dios nos dio, es lo más peligroso que tenemos hoy. Porque nosotros no podemos hacer correcta acción de nuestra voluntad. Hay dos poderes que pueden gobernar la voluntad de un ser humano: Dios Espíritu Santo y los demonios. Hay un libro muy hermoso que se llama Mensaje para los jóvenes, que dice que cuando Cristo vino al planeta Tierra, vino a expulsar los demonios que controlaban la voluntad. ¿Por qué no podemos lograr aquello que nos proponemos lograr? Porque no tenemos correcta acción de la voluntad. ¿Cómo hacer para lograr aquello que todavía no pudimos lograr? Entregar nuestra voluntad, decirle: Señor, yo no puedo, yo aunque quiero no puedo, así que te entrego mi voluntad, devolveme mi voluntad ligada con la tuya, fortalece mi voluntad para que yo pueda hacer lo que vos querés que yo haga. Porque si no, ¿qué es lo único que encontramos? El fracaso. Así que lo que pasó, una de las cosas que pasaron en la mente del ser humano cuando pecó, fue que entregó la voluntad y se cambió de universidad, de la Universidad de la Luz a la Universidad de las Tinieblas. ¿Qué otra cosa más aprendió? Echarle la culpa al otro. ¿Pero qué hiciste, Adán? ¿Comiste del árbol que te mandé que no comieses? ¿Quién te enseñó que estabas desnudo? La mujer que vos me diste, Señor, ella me trajo del fruto, yo comí. Y entonces el aprendizaje fácil en la facultad de las tinieblas se te pega enseguida. Eva, ¿qué pasó? ¿Por qué comiste? La serpiente que vos creaste. Ella me engañó y yo comí. Qué bárbaro. La creación que el Señor había hecho se vio corrompida por un huésped que se llama pecado.
y que se alojó dentro de la naturaleza de la creación de Dios. Y entonces ahora cada ser humano que nace sobre la tierra, de Adán y Eva en adelante, nacen con una naturaleza enemiga de Dios. Nacemos con una naturaleza que no nos gusta hacer el bien, no nos gustan las cosas de Dios. Nacemos con una naturaleza que ama más la tiniebla que la luz. Nacemos con una naturaleza que le gusta más hacer las obras malas que las obras buenas. Y vamos a leerlo en la Biblia, porque tal vez ustedes no me creen. Dicen, no, yo no soy así. Bueno, gloria a Dios si usted no es así. Pero vamos a leerlo en la Biblia, por ejemplo. Vamos a leer Salmo capítulo 51, versículo 1 en adelante. ¿Qué nos dice ahí David? Salmo capítulo 51, versículos 1 en adelante. ¿Qué nos dice ahí? Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que sea reconocido junto en tu palabra, y he tenido por puro en tu juicio. He aquí, en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. Todo hombre en el planeta Tierra que nace como pecador. Todos somos pecadores. ¿Por qué somos pecadores? Porque somos hijos de pecadores. No quiere decir que nacemos con pecado. No quiere decir que ya nacemos con el pecado y la doctrina no me sale ahora el nombre de la doctrina. El pecado original, gracias, ahí está. No quiere decir eso, sino que si somos argentinos y doy un hijo que es argentino, ¿cierto? ¿O no? Sí. Si soy ser humano y tengo un hijo, es ser humano, no es perro, ¿cierto? Sí. Y si soy pecador y tengo un hijo, es pecador. Nace con una naturaleza mala, con una naturaleza enemiga de Dios. Vamos a otro versículo que lo aclare un poquitito más. Primera de Corintios 15:22. Primera de Corintios 15:22. A ver qué nos dice acá. ¿Qué decía David? En maldad fui formado y en pecado me concibió mi madre. He nacido pecador, está diciendo David. En Primera de Corintios 15:22 dice, porque así como en Adán todos mueren, en Cristo todos serán vivificados. Porque si nos quedamos con el nacimiento en Adán, morimos. Si nos quedamos con el nacimiento en Adán, estamos en la carne. Porque lo que nace de la carne, carne es. Pero en Cristo todos serán vivificados. Y para estar en Cristo hay que nacer en el Espíritu. Como hablábamos ayer, a la tarde. El nacimiento que Cristo le dijo a Nicodemo. Si querés ver el reino de Dios, tenés que nacer del agua y del Espíritu. No me sirve el nacimiento en Adán, te sirve el nacimiento en mí. Así que si querés nacer de nuevo y tener una naturaleza en la cual puedas aprender cómo hacer las cosas que Dios quiere que hagas para poder llegar a la salvación, cómo relacionarte con ese Dios que dejaste de asistir a su universidad y te pasaste a la Universidad de las Tinieblas, si querés ahora tener acceso nuevamente a la Universidad de la Luz, necesitas hacer un registro de inscripción y ese registro de inscripción es el nuevo nacimiento. Porque cuando naciste como pecador, estás excluido de la Universidad de la Luz. Naciste como hijo de la Universidad de las Tinieblas. Otro versículo. Romanos 5:12. A ver qué nos dice el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo. Romanos 5, capítulo 5, versículo 12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. ¿Qué está diciendo el apóstol Pablo? Todo el que nace como ser humano en el planeta Tierra nace como pecador. ¿Qué es el pecado? Una separación con Dios. Si somos pecadores, ¿qué somos? Enemigos de Dios. Pero gloria a Dios y alabado sea su nombre, que Él hizo un plan para que dejemos de ser pecadores. Y para que seamos transformados y no seamos más pecadores, sino que seamos hechos hijos de Dios. Juan 1:9, no por voluntad humana, sino por voluntad divina. Así que cuando el hombre pecó, ahora que estamos todos en pecado, el cielo tuvo que proveer una salvación para el hombre. El cielo tenía posibilidades, ¿no es cierto?, destruir a todo el hombre, destruir la creación y empezar de nuevo y listo. Yo no me hubiera hecho problema, déjenme ser sinceros. ¿Por qué Dios no agarró y destruyó a Lucifer, a todos los ángeles, a Adán y Eva, a todos los animales? Y arranca de nuevo y listo. Y no porque todo el mundo iba a adorar a Dios por temor. Pero no vieron Hombres de Negro, ¿por qué no se hizo una lapicera esa y miren para acá, todo el universo, ¡pah! Listo, bueno muchachos, miren, no pasó nada acá. ¿No lo podía hacer Dios? Sí, lo puede hacer.
Pero a Dios no le gusta ser adorado por autómatas, a Dios no le gusta ser adorado por robots, a Dios le gusta ser adorado por creaciones con libre albedrío, que elijan adorarlo porque lo aman. Es por eso que no destruyó ni al ser humano ni a Lucifer hasta ahora. Porque quería que todo el universo viera lo malo que es el pecado. Quería que todo el universo se diera cuenta de que Lucifer, el querubín grande y protector que estaba engañando a todo el universo con sus falsas acusaciones contra Dios, estaba equivocado y lo único que hacía era destruir. Y quería que se den cuenta que él era tan amante, que él amaba tanto a sus creaciones, que estaba dispuesto a darse él mismo por su creación. Aunque su creación no lo acepte. Aunque su creación decida, aún así, estar en la universidad de las tinieblas. Porque para acceder a la universidad de la luz hay que pagar un precio. Y ninguno de nosotros tiene como para pagar ese precio. Así que Cristo, ¿qué hizo? Nos becó a todos. Pagó tu precio, tu precio, tu precio, tu precio, el mío. Y entonces ahora cada uno de nosotros nos podemos inscribir en la universidad de la luz. Sin plata, sin tener que pagar el precio, porque Él murió por nosotros. El precio era la sangre, porque la paga del pecado es la muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Así que Él pagó tu inscripción a la Universidad de la Luz nuevamente, aunque nuestros primeros padres, nosotros como raza humana, decidimos no ser parte de esa universidad. Y entonces, ahí se viene la parte más hermosa de esta noche. Porque, ¿qué hacemos si nosotros somos pecadores? ¿Qué hacemos si estamos lejos de Dios? ¿Qué hacemos si no somos luz? ¿Qué hacemos si somos tinieblas? ¿Cómo acercarnos a Dios? ¿Cómo dejar que Dios nos transforme? ¿Cómo no formar parte del destino de Lucifer? ¿Qué va a pasar con Lucifer y los demonios? ¿Qué va a pasar? ¿Quieren ver qué va a pasar? Mateo capítulo 25. Ellos ya tienen un destino, ya tienen un juicio cerrado. Ya están condenados. Ya están condenados. Y la condenación es fuego y azufre, hasta ser consumidos en ceniza. Esa es la condenación para Lucifer y los demonios. Dice así, capítulo 25, versículo 41. Entonces dirá también a los de su izquierda: apartaos de mí, malditos, el fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. ¿Para quién está preparado el fuego eterno? ¿Está preparado para seres humanos? ¿Dice ahí que el fuego eterno está preparado para seres humanos? No. ¿Para quién está preparado? Para el diablo y sus ángeles. El fuego eterno no quiere decir que va a durar eternamente en llamas. Quiere decir que sus consecuencias son eternas. Es una muerte eterna. Los va a matar para siempre. Pero ese fuego dentro del juicio divino no fue preparado ni para vos ni para mí. Pero si sos tan cabeza dura de que no te querés acercar a Dios y no te querés inscribir en la Universidad de la Luz, no le va a quedar otra al Señor que hacerte un lugarcito en el fuego eterno y quemarte vos también. Porque no va a permitir por segunda vez correr el riesgo de que otros sufran por culpa del pecado. Menos ahora que tenemos todas las herramientas para salvarnos y no ser más pecadores, sino que empezar a ser hijos de Dios. Así que Lucifer, Satanás ahora, y todos sus seguidores ya están condenados. Pero qué triste es que los seres humanos también tengan que correr la misma suerte que ellos, siendo que la salvación está al alcance de todos, siendo que la salvación está al alcance tuyo y al alcance mío. Y la pregunta es, si el juicio se cerrara hoy, ¿de qué lado estás? ¿En qué universidad estás inscrito? ¿En qué ejército estás anotado? ¿Estarías dentro de la ciudad de Dios, Jerusalén la celestial? ¿O estarías fuera, en un lugarcito junto con el demonio y sus ángeles? Hay que pensar. ¿Por qué? Porque no venimos acá a perder el tiempo. Nuestro tiempo es precioso. Cada uno de nosotros, nuestro tiempo es precioso. Y si vinimos a destinar 40, 50 minutos, una hora para estar acá en la casa de Dios, es para pensar y reflexionar y que la palabra de Dios nos pueda transformar. Entonces necesitamos pensar en dónde nos encontramos hoy. Porque así como Dios vino hasta donde Adán y le dijo: Adán, ¿dónde estás tú?
hoy te está diciendo, ¿dónde estás tú? ¿En qué universidad estás? ¿Quién te está enseñando? ¿Estás siendo enseñado por el demonio y su universidad? ¿Por qué no te inscribís a la mía? Hay una parte en la Biblia que es muy hermosa y es Romanos capítulo 5. El versículo 6 de Romanos capítulo 5 da una característica o dos de qué pasa cuando nos alejamos de Dios. ¿Qué somos cuando nos alejamos de Dios? ¿Qué somos lejos de Dios? Romanos capítulo 5, versículo 6 dice, porque Cristo cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Cuando estamos lejos de Dios, en primer lugar somos débiles. ¿Qué significa ser débil? Que no puedo lograr lo que tengo que lograr. Que no puedo sostener lo que tengo que sostener. Que mis fuerzas no alcanzan para hacer lo que tengo que hacer. Pero el versículo termina diciendo que murió por los impíos. ¿Quiénes son los impíos? Aquellos que no se interesan por la muerte de Cristo. Y déjame decirte, hermano, que seamos adventistas del séptimo día, que seamos cristianos, no quiere decir que nos interesemos por la muerte de Cristo. Porque si en el día, en la semana, si hoy, en tu casa, en tu familia, tu vida no refleja que te interesás por la muerte de Cristo siendo luz, no te va a salvar el ser cristiano de nombre. Necesitas ser cristiano de experiencia. Y ser cristiano significa ser un Cristo pequeño, ser un Cristo chiquitito, ser un Cristo en miniatura, reflejar a Cristo. Por eso le llamaban a los cristianos cristianos. Era un término peyorativo, un término para un insulto. Como diciéndole, el tipo que a ustedes seguían se murió y ahora ustedes son cristianos, son iguales a él. Pero ellos no sabían que había muerto, pero el tercer día había resucitado. Y estaba en ellos y con ellos en la presencia de la otra persona de la Trinidad, el Espíritu Santo. Cristianos. Y nosotros, desgraciadamente, hoy hemos tirado tan abajo el término de cristianos, desgraciadamente, muchas veces en nuestra vida, pues nos llamamos cristianos, pero de cristianos muchas veces no tenemos nada. Entonces necesitamos reflexionar. ¿Por qué? Porque Cristo murió por nosotros, aunque seamos impíos. Si en esta noche te estás dando cuenta que no sos cristiano, que sos impío, gloria a Dios, Cristo murió por los impíos y por los débiles. Pero ¿qué más? ¿Qué más somos cuando estamos separados de Dios? Versículo 8. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Tenemos que reconocer, hermanos, que somos pecadores. En el concepto de pecado del capítulo 5 de Romanos es errarle al blanco. Es tener un blanco, tener un dardo, una flecha, una pistola y errarle, dispararle y errarle. Errarle al blanco. Eso es el concepto de pecado de este capítulo. Entonces, ¿cuántas veces le hemos errado al blanco? Señor, no voy a hacer más esto, voy a cambiar, Señor. Y le pegás siempre afuera. Seguí siendo lo mismo. Pero el Señor murió por los pecadores. Murió por los pecadores. Y muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. No nos dijo, no muchachos, cuando ustedes le den el blanco, yo ahí recién voy a morir por ustedes. No, tranquilo, yo sé que no le dan al blanco. ¿Por qué? Porque son débiles. Nunca le van a dar al blanco, muchachos, a menos que yo esté en ustedes. Eso es lo que nos dice Cristo. Dejen de disparar balas, dejen de gastar balas. Se van a quedar sin balas, se van a quedar sin ganas por el fracaso de no darle al blanco y nunca le van a dar, porque la única forma de darle al blanco es conmigo adentro, porque yo soy un tirador excelente, dice Cristo Jesús. Pero no termina acá, hay una cosa más, versículo 10. ¿Qué nos dice el versículo 10? Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Enemigos. ¿Qué es ser enemigo? Estar en el lado contrario del ejército. Estar en el equipo contrario. Pero dice que Cristo nos reconcilió, aún siendo enemigos. Aunque somos débiles, que no podemos, aunque somos impíos, no nos importa lo que hizo Cristo, ni me pongo a pensar en lo que hizo Cristo. Aunque soy pecador, le erro al blanco a cada rato. Aunque soy enemigo de Dios, Cristo murió por mí. Y está interesado y cada día viene en mi auxilio y me golpea la puerta del corazón. Paul, acá estoy. Dame bolilla, Paul, dale, abrime la puerta, déjame entrar. ¿Cierto? Apocalipsis capítulo 3, versículo 17 al 21. Paul, acá estoy. Yo estoy a la puerta y llamo. Si me escuchás la voz de allá adentro, abrime la puerta, no seas cabezón. Y nosotros adentro, no, porque está la casa muy sucia, Señor. Pero tranquilo, yo la limpio.
No, que me da vergüenza. No te da problema, no tengas vergüenza, si a mí no me importa la mugre. No, es que tengo algunas cosas que me las quiero guardar y sé que a vos no te gustan. ¿No? Porque cuando uno invita a Dios a la casa hay que invitarlo a todos los cuartos, ¿cierto? Muchas veces nosotros lo invitamos y lo dejamos en el living de la casa. Mira, no venga al dormitorio, señor, porque en el dormitorio tengo cosas que... No, el dormitorio ni te acerque. No venga a la cocina ni a la heladera, porque... No, ahí tampoco. ¿No? Y lo tenemos ahí restringido. No. Cuando le damos acceso a nuestra casa, a nuestra vida, le tenemos que abrir todas las puertas. ¿Y qué va a pasar? Y el Señor va a llegar a la pieza, al dormitorio y va a decir, mirá, Paul, esto realmente no está bueno. Y bueno, Señor, pero a mí me gusta, pero... Y no lo puedo, no lo puedo. Bueno, tranquilo. No lo puedo limpiar, Señor, está muy sucio. Ya lo refregué y está muy sucio, no lo puedo limpiar. Tranquilo, yo tengo un producto acá celestial, un Ayudín Plus celestial, que limpia todo. Así que, ¿vos me dejás limpiarlo? Y esa es la pregunta del Señor. Y nosotros muchas veces le decimos, no te dejo limpiarlo. Pero déjame que yo puedo. No, me costó mucho tiempo hacer esa mancha en el piso, así que déjala ahí. Pero déjame que yo te puedo sacar la humedad de la pared. No, me costó mucho tiempo que esa humedad quede ahí, así que no molestes, Señor. Andate para otro lado. Si no te gusta la humedad, andate al comedor. ¿No lo hacemos eso en nuestra vida? El Señor te dice, cambia tal cosa. No, yo soy así, yo nací así voy a seguir. ¿Y cómo seguimos? Errándole al blanco. Pero lo maravilloso de Dios es que dice que nos reconcilia si es que nosotros queremos. Y hay un consejo del apóstol Pablo. Hay un consejo que nos da. ¿Qué concepto de la reconciliación? El Señor muchas veces toma figuras para relacionarse con los seres humanos. A veces toma la figura, por ejemplo, del amo y el esclavo, ¿cierto? Redención. Hablábamos el otro día en el grupo pequeño de eso. Pero ahora toma reconciliación. No está hablando de amo y esclavo. No está hablando de pastor y oveja. Está hablando de familia. Cuando el padre se reconcilia con un hijo. ¿Dónde hubo una reconciliación? En el padre amoroso y en el hijo pródigo. ¿Hubo una reconciliación o no? Viene el hijo y en la parábola del hijo pródigo se ve algo interesante. Dios está preocupado por su hijo. En las 3 parábolas que aparecen en ese capítulo. ¿Se acuerdan de las 3 parábolas? ¿La han leído alguna vez? Una moneda perdida, una oveja perdida y el hijo pródigo. Y en las 3 parábolas se ve algo interesante. Dios se preocupa profundamente tanto de la oveja, deja 99 y se va a buscar una, con peligro de perder 99. Busca una moneda que no valía nada. Da vuelta a toda la casa para encontrar una moneda que no valía nada. Aunque nosotros no valemos nada, Él nos busca. Y en la parábola del hijo pródigo ustedes miran, bueno, pero él no lo salió a buscar, vino el hijo pródigo. Sí, pero la Biblia dice en la parábola que aún estando lejos el hijo pródigo, y me imagino yo en la mente del hijo pródigo, ¿cierto? Y dice, cuando estaba con los cerdos, no, voy a volver a la casa de mi padre, le voy a decir, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Por favor, teneme como uno de tus asalariados, tomame como empleado. Sí, le voy a decir eso, renuncia a su trabajo y sale caminando. Y cuando va llegando a la estancia, me imagino el corazón del hijo pródigo latiendo a 10.000 kilómetros por hora. Y entro, no entro. No, ¿y qué le voy a decir? Si me porté tan mal. Y ahí, en la indecisión, que muchas veces estamos nosotros en la indecisión de entregarnos a Cristo o no entregarnos, en la indecisión de tomar un paso o no tomarlo. ¿Y qué hizo el padre? Dice que vio de lejos y corrió. Así que no es que el hijo pródigo vino, él salió a buscarlo. ¿Y qué hizo? Lo abrazó, le besó, aunque tenía olor a caca de cerdo, aunque tenía olor a mugre, aunque tenía olor a... Al Señor no le importa el olor que tengas espiritual, no le importa cuánto pecado tengas. Cuando vos venís hacia Él, Él te abraza y te baña y te lava. Ezequiel 36, versículo 25 al 27, esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados de vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Y pondré dentro de vosotros un corazón de carne sin el corazón de piedra. Y pondré mi espíritu dentro de vosotros para que andéis en mis estatutos y los pongáis por obra. Él se compromete a hacer la obra por nosotros. Aunque somos débiles, aunque somos pecadores, aunque somos impíos, aunque somos enemigos, Él te dice, aunque estás perdido, déjame que yo haga lo que vos no podés hacer. Y vamos a leer un último texto. Un último texto. Efesios, capítulo 1. Efesios, capítulo 1. Versículo 3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos
por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. ¿Para qué? Para ser adoptados. ¿Cómo qué? Como hijos suyos. ¿Qué dice Juan? No por voluntad humana, sino por voluntad divina. ¿Y saben qué pasaba en la adopción? En la época de Pablo, ahí en Éfeso y en todos los lugares. Cuando yo quería adoptar a alguien, tenía que hacer un acto público, ¿sí? Entonces me iba a la plaza y decía, yo, Paul, voy a adoptar a Federico. ¿Hay alguien a quien Federico le deba? Y allá Germán levantaba la mano. A mí me debe 5.000 pesos. Listo, yo te pago, vení. Listo, no te debemos nada. ¿Hay alguien más que le deba? Sí, a mí me chocó el auto una vez y no me pagó y el seguro no cubrió. Listo, vení. Yo te pago. Ahí está. A mí me había robado 2 vacas. Listo, vení. Yo te pago. Porque el que adoptaba a Federico se hacía cargo no solamente de su vida, sino de sus deudas. Por eso había pocas adopciones. Y entonces ahora Cristo te dice, si vos querés, yo te adopto. Y te hago hijo mío. Y vos decís, no, pero Señor, yo tengo una carrada de deudas. Tengo una vida atrás que no sé cómo la va a solucionar, porque ya mi vida es insolucionable. O sea, vos no sabés lo que estás pidiendo al adoptarme. El Señor te dice, tranquilo, no te pongas a pensar en la deuda. Pensá en mí, yo te adopto. No, pero Señor, imagínate, ¿qué van a decir de vos? Yo le voy a traer prejuicio a tu familia. Imagínate, ahora van a decir, mirá, adoptaron a fulano de tal, que una basura, que... ¿No nos ponemos a pensar eso muchas veces? Que somos tan malos que Dios no nos puede transformar, que somos tan malos que Dios no nos puede solucionar, que los problemas nuestros son tan grandes que Dios no los puede solucionar. ¿Y qué le dijo Gabriel cuando vino a Zacarías y cuando vino a María? ¿Acaso hay algo imposible para Dios? Le dijo. Para Dios no hay nada imposible. Aunque seas el peor de los pecadores, Él te puede transformar. Aunque seas el peor de los impíos, Él te puede adoptar. Aunque seas lo peor de lo peor y aunque yo sea lo peor de lo peor, Él nos quiere adoptar. Pero necesitamos acceder, necesitamos darle el derecho legal. Y entonces en esta noche yo te quiero hacer una pregunta. ¿Querés que Dios te adopte? ¿Estás dispuesto a ser hijo de Dios? ¿Estás dispuesto a entregarle tu vida al Señor para que Él te adopte? Ya sea que seas un cristiano de hace años, ya sea que recién estás conociendo el Evangelio, ya sea que recién estás escuchando todas estas cosas que escuchaste recién. ¿Querés empezar a entregarle tu vida a Dios? Para que tu vida empiece a transformarse. Para empezar a gozar de una vida en plenitud, para no vivir una vida arrastrada por este mundo, sino que vivir una vida de gloria y majestad, como decíamos ayer, aunque va a haber algunos problemas como en la vida de cualquier ser humano, pero ahora con un Dios todopoderoso, con un papá que me adopta, que tiene todas las soluciones a mis problemas, y que si en algún momento mi papá, que me adoptó, me deja pasar por un problema, será solamente y exclusivamente para que yo aprenda algo, pero Él va a estar al lado mío en ese problema. Así que si querés ser hijo de Dios, si querés aceptar la invitación de Dios de decir, reconcíliate conmigo, no seas sonso. Déjame que yo, aunque vos sos impío, sos débil, sos enemigo, sos pecador, déjame que yo te transforme. Déjame que te adopte. Sé hijo mío. Si querés hacer esa decisión cuando yo esté orando, ponete de pie, por favor. Y cuando vos te pongas de pie, lo que vas a estar haciendo es decirle al Señor, Señor, yo quiero entregar mi vida a vos, cueste lo que cueste. Tenga que cambiar lo que tenga que cambiar. Tenga que tirar lo que tenga que tirar. Tenga que transformar lo que tenga que transformar. Pero solamente sabe una cosa, Señor. Yo no puedo hacer nada. Lo vas a tener que hacer vos en mí. Vos me vas a tener que dar la fuerza, me vas a tener que dar los medios. Y para eso necesito que primero me des la fuerza para entregarte mi voluntad cada día. No solamente ahora poniéndome de pie, sino mañana a la mañana. Y mañana a la tarde. Y mañana a la noche nuevamente. Y al otro día a la mañana el martes. Y el miércoles. Y toda la vida. Todos los días, Señor, necesito que vos me des la fuerza para que yo en oración te entregue mi voluntad. Y vos me puedas transformar. Si ese es tu deseo, junto conmigo, nos ponemos de pie cuando ore. Querido Padre y Señor que estás en el cielo, te damos gracias por todas tus bendiciones. Gracias, Señor, por tu palabra. Y gracias porque, aunque el pecado quiso destruir la paz, la armonía y el gozo en el universo, tú estuviste dispuesto a dar tu propia vida para solucionar el problema del pecado. Tú estuviste dispuesto a dar tu propia vida para salvarnos a nosotros, que no somos nada. Y aunque hemos nacido, Señor, como pecadores, tú estás dispuesto a transformarnos, a adoptarnos dentro de la familia celestial y a hacernos hijos tuyos. No porque tengamos méritos, no porque seamos buenos, sino porque Cristo Jesús murió por nosotros para darnos el derecho de ser llamados hijos de Dios. Señor, todos los que estamos en pie en esta noche, te pedimos que nos hagas tus hijos. Señor, hay personas junto conmigo en esta noche puesta de pie que hace años que son cristianos,
Que hace años, Señor, que decimos que tenemos un Dios todopoderoso, que creemos en Él, que venimos a la iglesia, que te devolvemos lo que es tuyo, etcétera, etcétera, etcétera. Pero es posible, Señor, que alguno de nosotros todavía no te conozcamos. Es posible que alguno de nosotros todavía no haya tenido una experiencia real contigo, y es por eso que los que ya somos cristianos hace tiempo queremos pedirte, por favor, que nos perdones por una vida de inercia, una vida de frialdad espiritual, y nos transformes de aquí en adelante. Señor, hay personas con nosotros que tal vez nunca te conocieron, que tal vez nunca escucharon estas cosas, tal vez nunca leyeron tu palabra. Pero ahora en esta noche se pueden estar dando cuenta de que quieren empezar a hacerlo. Y te piden también el valor para hacerlo. Haz, Señor, que esas personas que están decidiendo eso en esta noche se pueda acercar a alguno de nosotros para que nosotros podamos ayudarlo a comprender tu palabra, a entenderla y a estudiarla. Y, Señor, fortalece nuestra naturaleza espiritual. Fortalece nuestro poder de decisión. Fortalece nuestra voluntad, ya que nosotros no tenemos acción completa de ella. Te la entregamos en tus manos. Danos la facultad, Señor, de cada día entregar nuestra voluntad en tus manos. Danos las ganas de orar hacia ti. Danos las ganas de leer tu palabra. Danos las ganas, Señor, de tener un contacto personal contigo día a día para que tú transformes nuestra vida, la vida de nuestras esposas, la vida de nuestra familia, la vida de nuestros hijos, la vida de nuestros padres, para que podamos vivir una vida de plenitud en ti. Gracias, Señor, por tomar estos pedidos. Gracias por esta noche y gracias por la presencia de tu Espíritu Santo. Pedimos estas cosas en los méritos de la sangre de Cristo. Amén. Que tengan buenas noches, que Dios los bendiga y aclararemos los símbolos de Apocalipsis 7 mañana. Los dejo con Juan. ¿O hay música de fondo? Bueno, con música de fondo entonces nos retiramos.